México es un país mundialmente reconocido por su riqueza cultural, pero el diseño y la ejecución de proyectos y políticas culturales en el país no siempre son tomadas con la seriedad que ameritan, lo cual no solo se debe a la falta de presupuesto destinado a acciones culturales, sino al desconocimiento total o parcial del tema. Y pese a estos escenarios, la gestión cultural tiene un campo de acción muy amplio, donde en los últimos años se han intentado promover las diferentes prácticas sociales, fomentar la práctica de la creación artística, preservar costumbres y tradiciones, pero también reglamentar la industria y el campo cultural, así como realizar las reformas correspondientes a la Constitución Política de 1917, las cuales no han ocurrido como obra de la casualidad, sino como ejercicios de acción ante los nuevos retos de la gestión cultural frente al creciente proceso de globalización. En México, es el Estado quien ha sido el principal empleador y formador de los gestores culturales, porque se ha encargado de que empleados reciban capacitación y formación de acuerdo a las necesidades de las instituciones. Desde 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, han surgido diversas políticas de formación para el desempeño laboral de los entonces considerados promotores culturales. La profesionalización de la cultura ha surgido en México debido a la creciente necesidad del Estado de refinar las habilidades para ejecutar nuevas políticas. Y es que durante los años 80 no existía personal capacitado de forma oficial para investigar, preservar y difundir las diversas manifestaciones de la cultura en México. Aunque sí existían actores que participaban en los procesos culturales del país sin la formación de una licenciatura en gestión cultural. Desde tiempos de Vasconcelos, comenzaron a formarse en el país instituciones de carácter cultural que permitieron el surgimiento de experiencias en el campo de la promoción cultural, como las misiones culturales, las cuales estaban a cargo de misioneros culturales que trabajaban directamente con los pueblos y las comunidades. Asimismo, comenzaron a surgir otros fenómenos artísticos y culturales, como la creación del modelo de escuela rural e incorporación indígena, el surgimiento de las casas de cultura, bibliotecas públicas, teatros, museos, orquestas, empresas editoriales, radiocomunicación, estudios de cine, compañías de danza, entre otras, situación que impulsó a algunas instituciones a ofrecer capacitaciones improvisadas, lo cual permitía cumplir con el trabajo de la promoción cultural. Sin embargo, solo una parte de los gestores culturales en el país tienen una carrera técnica o una licenciatura en alguna ciencia o disciplina relacionada con el ámbito cultural, por lo que su especialización en la gestión cultural se da a través de la práctica o del autoaprendizaje. Dichos gestores han ejercido su acción por medio de instituciones y organizaciones de diversa índole, pero siempre enfrentándose a escenarios con amplias diferencias en cuanto a oportunidades de desarrollo y reconocimiento profesional, situación que prevalece hasta nuestros días. Pero el crecimiento de la producción y consumo cultural se disparó desde las acciones vasconcelistas, lo cual originó una mayor demanda y consumo de los mercados culturales, paralelo a la creciente institucionalización del sector cultural, lo cual visualizó como necesaria la formación de expertos en cultura y artes. Hoy en día, las concepciones se han ido refinando de acuerdo con necesidades específicas de los tiempos, dando surgimiento a la creación de políticas culturales, artículos constitucionales, licenciaturas, posgrados y reglamentos en la industria cultural. Así fue que comenzó el surgimiento de artistas, promotores culturales intelectuales e independientes, y el comienzo de la historia de la gestión cultural. Pero fue hasta finales de los años 90 que se reconoció la emergente necesidad de una profesionalización de los gestores culturales empíricos, aunque el gobierno mexicano, desde inicios del año 2000, visualizó a la gestión cultural como el instrumento ideal para acceder a financiamientos de otra índole, así como asegurar la rentabilidad de las iniciativas artísticas e incrementar el turismo en el país, lo cual representaba un virtuoso aumento de recursos para un sector olvidado. Como parte de ello, durante el sexenio de Vicente Fox, se creó la Dirección de Capacitación Cultural, donde surgió el primer catálogo de cursos y talleres organizados en diplomados,
llamado Sistema Nacional de Capacitación Cultural, donde por primera vez en México se organizaron encuentros culturales, se compartieron colecciones editoriales y se dio inicio a la apertura de programas universitarios. Esta fue la primera acción del Estado por reconocer y profesionalizar la gestión cultural en el país, pero de forma paralela han surgido nuevas ofertas educativas de diversas instituciones en toda la República Mexicana. De acuerdo con Mariscal, en 2016 existían 61 programas de oferta educativa en el país relacionados con la cultura, de los cuales el 64% era a nivel licenciatura, 23% correspondía a maestrías, 6% a doctorados, 5% a especialidad y únicamente el 2% a nivel técnico superior universitario. Y respecto a las modalidades, 82% se trataba de la modalidad presencial, 13% mixto y solo el 5% se encuentra en una modalidad virtual. Programas que se encuentran concentrados, en su gran mayoría en la Ciudad de México, con 19 ofertas, seguidos por Jalisco con 6 y Chiapas con 5, y que no fue sino hasta 2008, cuando surgió la primera oferta cultural en México a nivel doctorado. ¿Pero qué hace un gestor cultural? Un gestor cultural investiga, ejecuta y diseña proyectos culturales, pero además administra y gestiona los recursos para la realización de políticas culturales y o proyectos de la misma índole. Dentro de la práctica de la gestión cultural se puede actuar en diversas áreas: social, administrativa y artística. Los gestores que en su formación práctica optan por una orientación social consideran a la cultura como un conjunto de sistemas simbólicos que representa la relación del hombre con sus semejantes, la naturaleza y el cosmos, reflejados en conocimientos, creencias, costumbres, usos y hábitos sociales. Por su parte, los gestores que en su formación y acción optan por una orientación administrativa son todos aquellos relacionados al ámbito económico-administrativo y consideran a la cultura como una serie de servicios que se dan a partir de la oferta y la demanda, por lo que la práctica debe ir encaminada al desarrollo de proyectos eficientes que proporcionen servicios y productos culturales de manera oportuna y de calidad. Por otra parte, los gestores que en su formación y acción optan por una orientación artística tienen como unidad de producción las actividades que fomentan y o promocionan el arte en todas sus manifestaciones. Bien pueden ser talleres de sensibilización artística, lectura, creación de conciertos, muestras de cine, etc. Este tipo de gestores visualizan a la cultura como una serie de manifestaciones artísticas y funcionan como mediadores entre el arte y la sociedad. Entre las principales funciones de un gestor cultural, la detección de problemáticas culturales mediante la observación, la comprensión y el estudio de los entornos culturales, diseño de políticas culturales, o como agente de cambio social, a fin de proporcionar un cambio en el comportamiento de los individuos para una convivencia más armónica. Pero no solo eso, ya que puede fungir como mediador social, como generador de inclusividad cultural, como administrador de recursos o para expresar resultados, es decir, mostrarlos al público en general o a ciertas partes de una sociedad. Por lo tanto, un gestor cultural debe ser un agente de cambio social que debe innovar y proponer estrategias para el desarrollo cultural, pero además desarrollar habilidades de liderazgo y autogestión que le permitan combinar los recursos humanos, materiales y financieros, así como tener la habilidad de adaptarse a los constantes procesos de transformación económica y social. Respecto a la oferta cultural, en México existen diversas universidades que ofertan estudios en cultura al nivel licenciatura, con diferentes enfoques. Pero en Jalisco existen únicamente 2 universidades que ofertan la licenciatura en gestión cultural como tal, una apuesta por la modalidad virtual y otra por la modalidad presencial. Aunque por independencia de la modalidad, ambas presumen que el egresado será capaz de diagnosticar problemáticas culturales, diseñar e implementar proyectos, diseñar estrategias de participación, evaluar y sistematizar información, difundir acciones culturales, gestionar recursos, entre otras. Por su parte, ITESO publicó en 2012 una gráfica sobre las áreas donde los gestores culturales egresados de su licenciatura se sintieron más débiles. Asimismo, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
oferta una maestría presencial en Comunicación de la Ciencia y la Cultura y, por su parte, la Universidad de Guadalajara oferta una maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, además de una carrera en Técnico Superior Universitario en Turismo Alternativo, todas en modalidad presencial. Pero la consolidación y fortalecimiento de programas de formación universitaria no solo es una iniciativa para ofrecer un título profesional a aquellos dedicados a la creación de proyectos culturales, sino que permite especializar la profesionalización y atraer a otros futuros actores que deseen inmiscuirse en el campo de la gestión cultural, como alumnos, como docentes o como actores sociales. Además del fortalecimiento de la oferta educativa, hacen falta iniciativas para construir redes de gestores culturales, a fin de generar el fortalecimiento gremial a través del intercambio de ideas y proyectos, de contactos, de especialidades, herramientas, temas de investigación, intercambio de experiencias, entre otras que permitan tanto la perfeccionalización de la práctica como la creación y ampliación de bibliografía.